La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema que ya dijimos en programas anteriores que era muy interesante, que lo íbamos a tratar. Llegó el día. Neurociencia y cambio de hábitos nutricionales. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Con el doctor José Pereira Vigo. Él es especialista en nutrición deportiva, entrenamientos y rehabilitación, mejoramiento de la calidad de vida y salud, estética corporal, pérdida de peso, obesidad, suplementos, musculación, deportología, rugby, fútbol, entre otros, y neuropsicoeducación, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero vamos a ver esta placa, por favor. La neurociencia es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar, desde un punto de vista intermulti y transdisciplinario, la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, particularmente del cerebro, que tiene la capacidad de reorganizarse y reconfigurar a través de la generación de nuevas neuronas, pudiendo cambiar hábitos nocivos por saludables. Esto es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Al inicio del programa agradezco a las marcas que me están apoyando, muchísimas gracias. Fíjense todas estas marquitas, gracias a esas estoy aquí delante de cámaras para hacer el programa. Y a quien encargamos y damos nuestra vida, le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y puedo seguir la hora del programa enumerándote las cosas por las cuales puedo estar agradecida, y evidentemente vos también. Comenzamos el programa de esta manera, de buen humor, con mucha energía, porque el agradecimiento nos da eso. Además de una paz, nos da mucha, mucha alegría. Bienvenidos todos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Pereira Vigo, especialista en nutrición. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor José Pereira Vigo, es especialista en nutrición deportiva, entrenamiento y rehabilitación, mejoramiento de la calidad de vida y salud, estética corporal, pérdida de peso, obesidad, suplementos, musculación, deportología, rugby, fútbol, entre otros, y neuropsicoeducación. Y nosotros vamos a hablar hoy de la neurociencia y los cambios de hábitos nutricionales con nuestro entrevistado. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, nuevamente un placer estar compartiendo con ustedes y con la audiencia. Un gusto tenerte aquí, y veo que venís acompañado de un cerebro Le ahí trajimos para al explicarnos bien cerebrín todo. para explicarle un poquito algunos detalles, ¿verdad? Que son muy sencillos, no muy complicados. Bueno, explícanos un poquito el tema de la neurociencia. Sí, bueno, las neurociencias es un conjunto, digamos, de disciplinas. Por ejemplo, tenemos la neuropatología, la neuroquímica, la biología psicológica. Un conjunto que se basa en estudiar el cerebro, ¿verdad? El cerebro en general, pero más específicamente el cerebro, ¿verdad? El sistema nervioso en general, pero específicamente el cerebro. Cómo funciona y la diferencia con los otros estudios a partir de 15 o 20 años atrás es que la neurociencia estudia el cerebro en vivo, en tiempo real. Ajá. Y eso permite entonces que cuando una persona tenga una experiencia en tiempo real se sepa qué área del cerebro está trabajando en cada momento.
Esa es la neurociencia. Y por supuesto, en cada disciplina tiene un aporte muy importante, ¿verdad? Ahora, explícanos eso, ¿qué área del cerebro está trabajando? ¿Cómo es eso? ¿El cerebro trabaja por áreas dependiendo de lo que uno haga o cómo es? Sí, el cerebro en realidad trabaja íntegramente. Es una red que trabaja en forma conjunta, pero a través, como habíamos dicho, la neurociencia se pudo ver qué áreas se activan dependiendo de la experiencia. Por ejemplo, vamos a analizar un poquito nuestro cerebrín. A ver. Esto trabaja en forma íntegra así, ¿sí? Pero esto que tenemos acá, le llamamos el cerebro límbico. Es el cerebro límbico, esto es chiquitito que tenemos acá. El cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Y tiene dos centros. Un centro que se le llama el accumbens, núcleo accumbens, y otro que se le llama amígdala. Es como la amígdala acá parecida, ¿verdad? Cada uno cumple una función importante. La amígdala que tenemos de los dos lados cumple la función de supervivencia. O sea, se activa exclusivamente cuando nuestra vida corre peligro. Como hablamos el otro día, que si nos tiran una víbora acá, entonces reaccionamos violentamente. La amígdala recibe esa información. Pero también los núcleos de accumbens que tenemos en este cerebro límbico, que está compuesto por otras cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero el núcleo de accumbens, que está también en los dos lados, nos permiten a nosotros las actividades pro supervivencia. ¿Qué significa pro supervivencia? Por ejemplo, alimentarnos, beber agua, tener relaciones, procrear. Todo eso está en este cerebro. Y el cerebro emocional tiene una memoria. Tiene una memoria que a medida que pasa la experiencia va grabando esa memoria. Bueno, ¿qué significa el centro o el núcleo de accumbens? Significa que es la parte del cerebro donde nosotros tenemos el placer, es la recompensa. Por ejemplo, una vez que nosotros nos alimentamos, tenemos una actividad, una estimulación de este centro de accumbens por las dopaminas, que es un neurotransmisor. El neurotransmisor estimula el núcleo de accumbens y tenemos entonces ese placer. Y de ahí es que sale entonces el deseo, nuevamente, de buscar comida. ¿Por qué? Porque nos dio un placer. Después tenemos otra parte fundamental. O sea, ahí está todo el centro del placer, de comer, de la sexualidad, de qué sé yo, hacer ejercicio, de repente hay gente que le da placer, También porque ¿verdad? el ejercicio libera dopamina y entonces es un centro de placer, ¿verdad? También las adicciones. Estimula ese centro, se llama centro, o sea, núcleo de accumbens. ¿Qué pasa con las adicciones? Porque las adicciones es bastante complicado el manejo, porque estimulan en mayor cantidad la dopamina. Y que te hace sentir bien. Te hace sentir bien. Estimula el mayor núcleo de accumbens, te hace sentir bien, te sentís relajado, te sentís bien, pero momentáneamente. Claro. Y lo que ocurre después es que se necesita mayor cantidad de ese consumo para que se vuelva a producir el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo de por sí, o el núcleo de accumbens de por sí disminuye los receptores a las dopaminas. Entonces, cuando hay menos receptores, se necesita mayor estimulación, ya sea alcohol, las drogas permitidas, ya sea nicotina, o las no permitidas como cocaína y otras drogas, ¿verdad? Bueno, este es el cerebro emocional, tanto para las reacciones como para los diferentes tipos de pro-supervivencia, que son la comida o beber agua. Después tenemos otro, que es lo más avanzado, que la evolución nos trajo, que es el cerebro lóbulo frontal. Este es uno de los más avanzados de los seres humanos, los lóbulos prefrontales que nosotros les llamamos. Acá en este cerebrito tenemos, o este se encarga de las funciones ejecutivas. ¿A qué le llamamos función ejecutiva? Función ejecutiva les llamamos a todo lo que se relacione, por un lado, con la planificación, con las estrategias, con la resolución de problemas, con todo eso, ¿verdad? Con todo lo que significa la planificación y conseguir las metas a corto, mediano y largo plazo. Y por otro lado, también muy importante y lo que tiene mucha relación, estos lóbulos prefrontales frenan las reacciones del cerebro emocional. Dos reacciones tenemos ahí, una respuesta contra supervivencia, que habíamos dicho entonces, si por ejemplo alguien nos grita, nosotros frenamos, nos bajamos del auto y hacemos un disparate, eso nos frena los lóbulos prefrontales. Y también cuando hablamos entonces de prosupervivencia, cuando tenemos que almorzar o comer, por ejemplo, si comemos en exceso, este lóbulo prefrontal es el encargado de frenar al sistema emocional. O sea, te avisa, ese lóbulo prefrontal te avisa, bueno, ya es suficiente lo que comiste. Ya es suficiente lo que comiste o hasta acá nos quedamos. Siempre y cuando se trabaje o se entrene con la conciencia este lóbulo prefrontal. Y lo que ocurre en las personas adictas, por ejemplo, a las drogas, es que se empieza a desactivar la relación del cerebro emocional con el cerebro racional, digamos, con el frenado, ¿verdad? Para el consumo. Pero en realidad todo funciona, esto funciona en conjunto, ¿verdad? Funciona como un bloque en conjunto. Claro. Así, ¿verdad? El cerebro es esto.
Pero es interesante conocer un poquito el camino corto, que sería la reacción que tenemos tanto para buscar comida como para reaccionar, que es nuestro cerebro límbico, cerebro emocional, y también saber que hay otro cerebro que trabaja en la regulación de esas emociones. Esa parte prefrontal del Sí. cerebro, ¿eso ya está desarrollado cuando uno nace o se va desarrollando con la conciencia y con todo esto? Sí, no, eso se va desarrollando hasta los 25 años. Por eso que los adolescentes tienen menos conexiones, por eso que los adolescentes son más emocionales, ¿verdad? Claro. Y, por No, eso, y el bebé y el bebé, por niñito supuesto. no Los tiene niños no límites, tienen, ¿verdad? sí. El adolescente en sí, ¿verdad? Guardando un poquito más Sí. de edad, entonces también son muy irracionales de repente, son más emocionales o tienen reacciones más fuertes. Claro. Pero hay diferentes. gente que le falla esa parte de adelante también. Sí, doctor, sí, sí, ¿verdad? por supuesto, al no desarrollar también, ¿verdad? Ah. La madurez humana está dada entonces por los Claro. usos de los lóbulos prefrontales O sea, y la restricción de Cada los otros. persona puede actuar diferente, o Puede sea, actuar ese freno, esa conciencia, eso de ser más cerebral o más impulsivo, Más impulsivo. tendría que ver con esto. Tiene que ver con esto. O sea, ¿dónde tomamos las decisiones realmente? Podemos tomar el los centro. lóbulos prefrontales o a nivel emocional. Pero lo ideal es que se tome entre los dos, ¿verdad? Que los dos se tomen, tanto emocional como con los lóbulos Bueno, y esa prefrontales. es una de las encrucijadas del ser humano, ¿verdad? Sí. Hacerle caso a lo que uno siente o hacer caso a lo que la lógica, lo que te dice el Así cerebro, mismo, ¿verdad? Sí. Y hay veces entonces que actuamos racional y emocional. Claro. No tenemos que dejarle de lado tampoco las emociones porque es lo que nos permite a nosotros ser personas, ¿verdad? Obviamente. Bueno, ya vieron lo interesante que va a estar nuestro programa hoy hablando de neurociencia y tenemos un material que queremos presentar. Tenemos tiempo de presentar ahora, ¿verdad? Perfecto. Vamos con este primer material, por favor. Neuroplasticidad del cerebro. El término neuroplasticidad proviene de las raíces neurona y plástico. Las neuronas son las células nerviosas en nuestro cerebro y plástico se refiere a que es capaz de ser moldeado o modelado y adaptarse a condiciones variables. Al planificar en el tiempo, con perseverancia, es posible crear nuevas redes neuronales que sustenten nuevos patrones de conducta, mientras, a su vez, van disminuyendo las redes neuronales viejas automatizadas que sustentaban los hábitos nocivos. Los glóbulos frontales, prefrontales. Bueno, neuroplasticidad del cerebro, doctor. Eso que estuvimos escuchando es así. Sí. Está correcto ese material. Una del título de Sí. nuestra charla, ¿verdad? Justamente de la que estamos hablando, es neurociencia y cambio de hábitos. Sí. ¿Es posible el cambio de hábito o no? Es posible. ¿Gracias a qué? A la propiedad neuroplástica de nuestro cerebro. ¿Qué significa neuroplástica? Neuro se le refiere a las neuronas y plástica se refiere a que es moldeable. O sea que las neuronas se pueden remodelar, podemos remodelarlas. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una experiencia y esa experiencia está basada, como había dicho, en el cerebro emocional y se graba en el cerebro emocional, ya sea por satisfacción, por comer en exceso o una reacción dada que siempre repetimos una y otra Sí. vez y después nos arrepentimos, bueno, eso está grabado y tiene redes neuronales que están memorizadas y que están automatizadas. Sin darnos cuenta nosotros repetimos eso. ¿Qué ocurre? Cuando tomamos conciencia y cuando empezamos a entrenar al cerebro a desarrollar otro tipo de conducta, se generan nuevas neuronas. Y van disminuyendo las otras neuronas, porque el cerebro no es que crea neuronas, sino que utiliza las mismas neuronas para crear otras neuronas. Entonces vamos desconectando las neuronas o los viejos hábitos y creando a su vez hábitos nuevos. Siempre y cuando uno tenga una práctica constante de ese entrenamiento. Por ejemplo, de frenar al cerebro emocional. Claro. Para el exceso de alimento o el exceso de bebida, por ejemplo. O sea, uno puede ir creando nuevas redes neuronales Sí. con prácticas diferentes. Con prácticas diferentes y con la implementación y con la experiencia de ese hábito nuevo. ¿Cuál puede ser un hábito nuevo? Por ejemplo, el comer relajado, tranquilo, el disfrutar de la comida, saborear los sabores dulces, salados. Ese, por ejemplo, sería un hábito ideal. En comparación con otro hábito donde comemos nervioso, rápido y estamos pensando totalmente en otra cosa. Bueno, Ese no. hábito anterior tiene redes neuronales que están conectadas. Nosotros tenemos que trabajar con las otras redes que no están conectadas todavía, pero a medida que se entrena, que hay experiencia, se van a ir conectando. Pero lo bueno es que los otros se desconectan. Uno se desconecta Claro. y otro se conecta, hasta que se automatice. Entonces después ya no hace falta ni mucha voluntad, ni mucha fuerza o mucha perseverancia, pues ya tenés el hábito. Tenés el hábito de comer bien, de hacer ejercicio, de levantarte temprano, de disfrutar de la comida, de la relación con la gente, de no exagerar con las bebidas,
En vez de tomar 5 botellas de cerveza, tomas 1 para disfrutar, etc. O sea que con esto está comprobado lo que siempre se dice, o sea, comprobado a nivel científico, digo, Sí. ¿verdad? Lo que siempre leemos, decimos, de que uno puede cambiar su vida, que uno puede cambiar sus hábitos, que uno puede mejorar, que el ser humano puede llegar a donde quiere llegar, que tenemos ese potencial. O sea, no es que estamos, no, yo esto nomás y yo ya nací así, voy a comer siempre, no puedo frenar y qué sé yo. Eso no es cierto, no hay nada terminante, ¿verdad? Y eso es lo que trajo estudiar el cerebro en tiempo real, y es el aporte de las nuevas neurociencias, ¿verdad? Claro. Eso es lo que nos trajo, eso que nos dice que sí, el cerebro puede cambiar. Antes decía que no, que las neuronas, nacíamos con un conjunto de neuronas y ya estaban conectadas y ya no se podían cambiar. Claro, y que Hoy se iban sí, perdiendo las neuronas. que se iban perdiendo morían, también. y Hoy que se- sabemos entonces que sí se puede cambiar. Una persona que tiene un derrame cerebral puede reformarse, no va a estar como antes, pero puede hacer otras funciones también. Eso también estudia las neurociencias, neuropatología. Y los malos hábitos que tenemos, o los hábitos que son dañinos para nuestra salud, para nuestra vida, que parece que nos sale automáticamente y muchas veces decimos yo ya soy así, no es así. No, o sea, no. podemos cambiar. Se puede totalmente. Es una buena noticia y de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Bueno, seguimos hablando de la neurociencia y cambios de hábitos nutricionales. En este caso, hábitos nutricionales, pero evidentemente se pueden cambiar todos los hábitos. Esto es una muy buena noticia porque significa que nosotros como seres humanos podemos mejorar, podemos cambiar eso que nos hace daño y que, ay, no podemos, ¿verdad? Te parece que no podés porque es como un vicio ya. Entonces, acá nos está explicando el doctor José Pereira Vigo de que sí es posible. Y vamos a hablar de los hábitos, vamos a presentar este material, por favor, y luego el doctor nos va a explicar. Adelante. Los hábitos son patrones de conducta que repetimos una y otra vez en el tiempo, que están almacenados y automatizados en nuestra memoria, influenciados por factores como la familia, cultura, sociedad de consumo, educación alimentaria, religión, trabajo, amigos, etc. Los hábitos forman redes neuronales interconectadas entre sí, que sustentan esas conductas y se activan cuando aparece el estímulo. Las redes neuronales que sustentan los hábitos están automatizadas en el inconsciente y muchas veces no nos damos cuenta que están interfiriendo con nuestras metas en salud y calidad de vida. ¿Es así, doctor? Sí, así mismo, ¿eh? Son redes neuronales que se van formando con el tiempo, ¿verdad? Cuando más arraigado está en nuestro cuerpo, o en esa experiencia que es el niño, adolescente, adulto mayor, entonces es mucho más difícil, o sea, está más automatizado. Esa reacción sale prácticamente de, como habíamos hablado, del cerebro emocional, ya sea pro supervivencia o, en este caso, contra la supervivencia. Claro, y los hábitos ya es como que estamos en piloto automático, ya ni pensamos que vamos a hacer, pero lo hacemos. Lo hacemos nuevamente. ¿Verdad? Es levantarte, lavarte la cara y los dientes, por ejemplo. Así mismo. O lavarte las manos antes de comer. Eso es lo que tu mamá te decía tantas veces cuando eras chico, hasta que eso quedó ya grabado. Así mismo. Es algo que se repite una y otra vez y, como habíamos dicho, está almacenado en el cerebro límbico y se repite automáticamente un estímulo y se repetimos eso. La persona que reacciona generalmente o estuvo acostumbrada a reaccionar violentamente en la niñez y la adolescencia vuelve a repetir eso en la situación que se le presente, siempre que el estímulo esté en eso. Lo mismo que una persona que come en exceso. Tiene los estímulos del ambiente y va a comer en exceso. Esa es digamos, la expresión de los hábitos. La persona que come en exceso, ¿siente que tiene hambre o come porque ya así sin pensar y come nomás mucho? Bueno, el hambre es una situación fisiológica que el hipotálamo detecta y desencadena las ganas de ir a comer, alimentarse, ¿verdad? Pero no en exceso.
A no ser que hayas pasado mucho tiempo sin comer, entonces sí, puede ser que tengas un exceso de alimentación. Pero el hambre fisiológico tiene su tiempo y vos te llenás. Una vez que vos te llenás, tenés el proceso de saciedad, entonces ahí se para de comer automáticamente. Los dos núcleos están justamente en el cerebro. O sea, en el hipotálamo está el núcleo o el centro del hambre y el centro de la saciedad. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Como estamos en un estrés diferente y tenemos varios estímulos estresantes, no nos damos cuenta, ese estímulo no llega a los lóbulos prefrontales. ¿Qué estímulo no llega? Justamente el de la saciedad. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cualquier otra cosa, estamos estresados, estamos nerviosos, estamos viendo cómo solucionar un problema o un tema cualquiera mientras estamos comiendo. Entonces, como el centro del placer, en este caso el núcleo de accumbens, tiene que ser recompensado, o sea, después de comer yo tengo que sentirme bien, se exagera con la alimentación. Claro. Y eso se crea un hábito y entonces tengo que repetir siempre. Si como 2 platos, siempre voy a comer 2 platos. Y es cierto eso de que tarda 20 minutos el cerebro en avisarle al estómago que ya se sació. Sí, hay un tiempo que es intraindividual, se estudió, creo que es 20 minutos en realidad, pero depende de cómo vos estás consumiendo. Si vos no saboreas de las comidas, si vos estás en otra cosa, no va a llegar nunca. Claro, no, por eso que dicen que hay que comer despacio y disfrutando para darle tiempo a esa llamada del cerebro de que te dice ya estás satisfecho. Mismo. Sí, justamente ahí tienen en cuenta los lóbulos prefrontales también, ¿verdad? Tiene que ir, esa señal tiene que llegar y vos tenés que darte cuenta, hay que somatizarla. Bueno, ahora en este momento nos ponemos a pensar cada uno, bueno, ¿cuáles son los hábitos que yo tengo y que me hacen daño o que no son positivos para mi vida? ¿Verdad? Porque a lo mejor el hábito es de levantarse tarde, entonces no te hace daño, pero no es positivo para el trabajo y para todo eso, ¿verdad? O en el caso que vamos a hablar hoy del tema de comer. Me gustaría que vos que estás viendo el programa, yo también lo voy a hacer, que ahora todos pensemos cuáles son los hábitos que tenemos y que identificar esos hábitos que no nos hacen bien a la salud ni a la vida normal. Y ahora le preguntamos al doctor cómo se puede hacer para cambiar de hábito. ¿Cómo se puede hacer? Esa es la pregunta clave. Esa es la clave, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que la neuroplasticidad juegue a favor nuestro, ¿verdad? Y justamente comenzaste con la clave. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los hábitos que no están interfiriendo o perjudicando, obstaculizando nuestras metas en salud y calidad de vida, hablando de salud, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? Hay que enumerarlos, hay que identificar correctamente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que identificamos, tenemos que ver su origen, subjetivo por lo menos, o analizar un poquito el origen. Eso con una reflexión se puede llegar. ¿Dónde se produjo eso? ¿Ya es de la niñez, la adolescencia, o de amigos nuevos que aparecieron, o es en la facultad que empecé a fumar, o en la facultad que empecé a comer comidas rápidas, o en el nuevo trabajo? ¿Dónde se creó esos hábitos? Estamos tomando conciencia. Todo es parte de conciencia. Identificar, ver su origen es parte de conciencia. En tercer lugar, hay que ver el efecto. ¿Cuál es el efecto de ese hábito en el pasado y en el presente? Por ejemplo, algo que no tenga nada que ver con nutrición, así como dijiste vos, despertarse tarde. ¿Cuál es el efecto del pasado? A lo mejor perdí mucho trabajo, perdí mucha capacidad de estudio y por eso estoy así en este momento. ¿Qué va a pasar si continúo con ese hábito? El cuarto componente. ¿Qué va a pasar si continúo? ¿Cuál es el pronóstico? Y en quinto lugar, buscar un hábito que esté contra ese hábito, o sea, un hábito diferente al mismo, que solucione ese hábito. O sea, cambiar uno por otro. Cambiar uno por otro. ¿Qué es lo que hacemos ahí entonces? Ese hábito nocivo se tiene que ir, neuronalmente hablando, en el tiempo, se tiene que ir desvaneciendo, desconectando, y se tiene que ir conectando el otro hábito. O sea, en su lugar poner algo positivo, algo que nos haga bien en vez de lo que hacíamos. O sea, no se puede sacar y desaparecer eso, sino que tenemos que modificar y cambiar por otro. Hay que modificarle y moldearle paulatinamente. No es que yo puedo eliminar y ya está. No es que no puedo pensar en ese hábito, porque ese hábito va a aparecer. Aparece el estímulo y va a aparecer la necesidad, el deseo que yo coma en exceso. Eso tiene una red neuronal que está hace tiempo. ¿Qué yo tengo que hacer? Ir disminuyendo, identificar primero y ir a introducir paulatinamente el otro hábito para que esos se vayan formando neuronalmente y que por un tiempo largo después esta neurona que sustenta los hábitos nuevos, los saludables, esté en una diferencia importante de los hábitos viejos. Pero podemos volver a los hábitos viejos en cualquier momento. Claro. La cuestión es justamente tomar conciencia, identificar cuándo aparece ese estímulo y ahí introducir el hábito nuevo. Bueno, y tenemos un material que habla de eso, el cambio de hábitos. Vamos a ver, por favor. El cambio de hábitos es posible gracias a la propiedad neuroplástica del cerebro.
Las redes neuronales que sustentan los hábitos nocivos pueden ir desconectándose paulatinamente, siempre y cuando se estén formando otras en reemplazo. Para formar redes neuronales nuevas que sustenten hábitos saludables, necesitamos repetirlos en el tiempo para que paulatinamente se vayan conectando redes que permitirán dicha conducta en forma automática, lo que requiere tiempo y perseverancia. Vamos a continuar. Bueno, ahí está, el cambio de hábitos, ya lo decía, ya nos decía nuestro invitado y acá el material también. O sea, no se puede evitar, hay que modificar, hay que cambiar, sustituir por otro. Sustituir por otro, sí, y tener presente que siempre ese hábito viejo va a volver, que siempre va a aparecer cuando existe el estímulo. Entonces lo ideal es al comienzo, cuando uno quiere cambiar de hábito, evitar los diferentes estímulos que te pueden llevar a tomar en exceso, a comer en exceso o a no hacer todas las comidas o levantarse tarde, por ejemplo. Evitar todos esos estímulos ambientales que te estimulan a eso. ¿Cuáles, por ejemplo, son estímulos ambientales? Estímulo, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que todos los lunes tenemos una cena con unos amigos y generalmente nuestro hábito, que ya está en este caso neuronalmente arraigado, hace que nosotros consumamos bebidas en exceso, más allá de lo normal, que son también calorías, por supuesto, que tienen 7 calorías por gramo, mucho más. Y aparte de comer comidas grasas, por ejemplo, un asado con ensalada, pero también con mandioca y chorizo. Sí. Entonces el exceso de todos los lunes contribuye en la balanza energética para aumentar de peso, y todos los riesgos que significa la obesidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si yo cuando empiezo a cambiar de hábito sigo con ese ambiente, va a ser muy difícil que yo realmente pueda identificar ese hábito e introducir otro. Pero a medida que vamos aumentando, vamos pasando en el tiempo y vamos introduciendo el hábito nuevo, podemos nuevamente asistir a ese ambiente. Pero ¿qué va a pasar ahí? Ahí es donde la fusión neuronal va a aumentar mucho más, porque si ¿cómo yo creo las redes neuronales? ¿Cómo se crea y se maximiza cuando vos pasás por la experiencia? Claro. Le he visto a José y sí, estuvo en el asado y comió un poquito de ensalada, comió carne, no probó chorizo, vamos a suponer, y tomó 2 cervecitas y estuvo divirtiendo hasta tarde, pero se fue sin exagerar. Esa experiencia es la que a vos te permite nuevamente que se grabe en el cerebro emocional y que vos puedas repetir después, porque pasaste por esa experiencia. Claro. Es como una persona, un profesor o alguien que tiene que hablar en público. Si está nervioso y pasa una experiencia positiva, puede repetir, y entonces va a ser positivo. Claro. Así mismo se crean y se fusionan las memorias. Pero uno puede moldear entonces su vida a través de esto, de cambiar de hábitos y de la neurociencia. Totalmente. Me encanta, pero Dios mío, vamos a ir mejorando día a día. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, estamos hablando con el doctor José Pereira Vigo de la neurociencia y los cambios de hábitos nutricionales. Ya hablamos de los hábitos, de cómo cambiar de hábitos, vamos a seguir hablando de eso, pero atención, ahora en el corte estábamos hablando de todo esto que estamos viciosos ya o viciados en muchas cosas, como por ejemplo el tema de la tecnología, el tema del celular. Parece que si no tenés tu celular o te olvidaste el celular en la casa, parece que te falta todo el aire. No podés ni respirar. Y si estás así y ves la lucecita o algo, un mensaje, no podés esperar. A mucha gente nos pasa eso, ¿verdad? Que no podemos esperar, parece que es urgentísimo. O estamos hablando con una persona y esa persona agarra el celular y comienza y te da rabia porque no te está mirando. Y uno le dice a la pucha, atendeme. Y dice, no, yo puedo escucharte y hacer esto. Pero es una falta de respeto. Pero es una adicción que se puede comparar la adicción con la cocaína, doctor. Sí, justamente hablamos del sistema del cerebro emocional, ¿verdad? Sí. Del núcleo de accumbens. Se activa el mismo núcleo de accumbens por la satisfacción de poder mirar o de poder estar en las redes sociales. Eso es lo que se está investigando ahora también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que este núcleo de accumbens naturalmente sirve para la prosupervivencia, para que nosotros podamos alimentarnos, ¿verdad? Y después tener la satisfacción.
para poder tomar agua, hidratarnos, para la reproducción, Claro. el sexo y, por supuesto, para las relaciones que necesitamos nosotros para Sí. trabajar con la evolución, ¿verdad? Pero ahora viene el alcohol, viene el tabaquismo, en este caso la nicotina, que son legales, pero también están los ilegales, que son la cocaína, la anfetamina y otros, ¿verdad? Sí. Pero también los avances tecnológicos trajo consigo también sus problemas. adicciones, ¿verdad? Las O sea, la adicciones. adicción en el cerebro se activa. ¿Qué parte del cerebro cuando una persona está con su teléfono, Se su activa smartphone? el núcleo de accumbens, se le llama. O sea, el mismo que El mismo que da la la alimentación, el que nos hace buscar agua, el que nos hace procrearnos, el mismo que nos incentiva a comer constantemente alcohol, por el deseo, la acción y la recompensa. Recibo Sí. la recompensa porque hay liberación de dopamina. Yo justamente hace poco leí un estudio que decía y que recomendaban que a los niños hasta los 6 o 8 años, no recuerdo, Sí. no se les dé ningún aparato de smartphone, ni de iPad, ni nada de esto, Sí. que es lo que se le da, porque la niñera hoy en día le pones al bebé y está mirando el dibujito, porque ya le estamos haciendo viciosos de eso. Claro, ¿verdad? predisponer y si tiene más todavía a la genética, adicción. a la adicción, ¿verdad? Y esa predisposición a la adicción puede después ser por otras cosas, ¿verdad? Claro. Y aparte hay que tener en cuenta que cuando somos niños y adolescentes el cerebro es más neuroplástico que a edades avanzadas. Siempre es neuroplástico. Uno puede aprender un idioma a cualquier tipo de edad. No hay ningún problema. A los 70 años puede aprender un idioma nuevo. Pero cuesta Con más. perseverancia. Cuesta más. Claro. Pero cuando somos adolescentes y niños, y a un niño más, es muy neuroplástico el cerebro. Cambia y es muy rápido. Entonces puede haber una alteración en ese sistema, especialmente con la dopamina, ¿verdad? Claro. Es importante saber eso, atención, todos los que tienen chicos chiquitos. Bueno, cambio de hábito. ¿Cuánto tiempo me cuesta modificar un hábito? No sé, como demasiado, tengo obesidad y yo me doy cuenta de que es porque no puedo parar de comer. Algunas veces ya me duele la panza o después me siento mal, pero es como que una desesperación por comer todo. ¿Cuánto tiempo me va a llevar cambiar ese hábito? Bien, decía Stephen Covey, decía en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Comentaba que el cambio de hábito requiere una gran fuerza de voluntad primeramente, en los primeros momentos, y lo comparaba con el Apolo 11, ¿verdad? Que para poder salir de la fuerza gravitatoria de la Tierra necesitas una enorme fuerza, un Claro. enorme gasto de los lóbulos prefrontales en nuestro caso. Tenemos que estar muy atentos, mucha voluntad, mucha fuerza y mucho automonitoreo. Pero cuando llega el tiempo necesario, cuando salís de la fuerza gravitatoria de la Tierra, estás libre. ¿Qué significa eso? Que ya creaste las redes neuronales. Y es intraindividual. Y lo más importante, al ser intraindividual, uno puede cambiar en 3 meses, otro en 6 meses, otro en un año. Lo más importante de que se refiere a la intraindividual es las decisiones. Eso es lo de la primero. decisión. Lo primero es la decisión Claro. que vos tenés que tomar para el cambio. La decisión, y una vez que tomás la decisión, tenés que saber que es un camino, un estrecho, que no siempre va a ser 100%, va a ser 60 en una semana, en otra semana va a ser 70, otra semana va a ser 30, pero ese es el precio de lograr cambios de hábitos. Es el continuar y tener como principal función la resiliencia que le llama, el poder levantarse. Si saliste de tu dieta en el almuerzo, bueno, ya está. Merienda y cena continuamos igual. Claro. O con los excesos, digamos. No te culpes, la culpa es lo que engorda. Claro, la culpa es lo que engorda, ¿verdad? Sí. Y en realidad hay que trabajar mucho con esos aspectos, tomar mucha conciencia, para que las reacciones emocionales, ¿verdad? O de gratificación sean evaluadas por los lóbulos prefrontales. Lo que pasa es que cualquier tipo de estímulo percibido por los sentidos, vista, oído, olfato, primero evalúa el cerebro emocional. Para reaccionar o para alimentarse, digamos, ¿verdad? Claro. Y después recién evalúa el cerebro racional. Y nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar. Yo una vez leí que 21 días que uno hace algo ya se convierte en un hábito, algo así. ¿Cómo Sí. es eso? Se investigó, hay varias investigaciones que en 21 días se va formando los hábitos, pero va formando, ¿verdad? formando. Formando los hábitos y entonces hace que vos repitas al día siguiente. Pero en realidad varía intraindividual, 3 meses, 6 meses, un mes, dependiendo de vos, depende Claro. de cada uno. Y uno puede caer otra vez y Por después, no porque hayas intentado y una semana o un mes perfecto, uno cree que ya cambió ese hábito y de repente, ¡pum!, pisas Claro. otra vez el palito y caes. Cae otra vez. Podés mejorar, ¿verdad? Se cae y vos tenés que estar consciente que vas a caer. Ajá. Pero lo importante es salir nuevamente otra vez. Claro. No ya quedarse ahí y nuevamente volver las redes neuronales a que estén automatizadas y el otro que baje, el nuevo. O sea, no existe ese yo no puedo. No, se puede. Se puede. Se puede, se puede. Se Esa es la decisión puede. fundamental.
Y está lo más importante, que eso es lo que suele hacer siempre al inicio de tu programa, es el agradecimiento, ¿verdad? Pero vos en realidad te estás preparando, te estás anticipando a que todo salga bien, con tu invitado, con la invitada y con la gente que te está escuchando. Sí. Y eso es fundamental. Entonces tenemos que usar, eso también es la neurociencia, tenemos que utilizar la anticipación. ¿Qué significa? A la mañana ya tenemos que tener en mente una planificación de qué vamos a hacer, que todo va a salir bien, Claro. y las diferentes estrategias que tenemos que implementar ese día. Claro. La mañana es fundamental. El famoso pensamiento positivo, que mucha gente lo toma como una tontería, es real. Lo que uno piensa, Sí. los pensamientos tienen poder, lo que uno piensa se transforma después en realidad. Fundamental. Eso es, yo lo he comprobado. Entonces, y ahora con el doctor acá que me está mostrando el cerebrito y todo, estoy más que feliz Es con fundamental, eso. fundamental. Levantarse y decir, bueno, hoy voy a comer tranquilo, vos Claro. planificás tu día, qué tipo de alimentación vas a llevar. Mentalmente. Mentalmente ¿verdad? a la O sea, mañana ya te temprano. Dibujás lo que va a ser tu Dibujar día. lo que va a hacer, vos creas tu día a la mañana. Sí. Y a la noche la estrategia es justamente hacer la recapitulación, evaluar las cosas buenas principalmente y quedarse con eso. Claro. Y planificar el siguiente. Para el día siguiente. Bueno, y tenemos justamente este material que habla de la conciencia y la responsabilidad. A ver. La conciencia y la responsabilidad. Para cambiar de hábitos necesitamos tomar conciencia y hacernos cargo. Ser el líder de nosotros mismos. En primer lugar necesitamos responder 3 preguntas. ¿Para qué cambiar? ¿Cómo hacerlo? ¿Quiero hacerlo? Estas preguntas hacen referencia al conocimiento del motivo, la habilidad y el deseo de cambiar. Este proceso de cambio guiado por un profesional de la salud tiene muy buenos resultados. Bueno, entonces ahí está la conciencia y la responsabilidad que ya nos estabas diciendo, Sí, doctor. sí. La conciencia y la responsabilidad es fundamental para poder realizar los cambios, ¿verdad? Siempre tenemos que tener un yo ideal. Yo ideal significa tener nuestras metas y visualizar la realidad. Realidad es como estoy en este momento, ya sea en cualquier tipo de hábito. En este caso vamos a suponer la alimentación. Bueno, tengo un peso en este momento y este es el peso que necesito que sea saludable. No hay peso ideal, peso saludable. Claro. Porcentaje graso saludable, quiero una buena relación con la comida, quiero despertar más temprano para preparar las comidas, si ese es un hábito que tengo que hacer, Sí. etc. El yo ideal. Después ver qué me separa de esa brecha, qué me separa de mi ideal. Ya sea comer rápido, comer a destiempo, los amigos, ¿qué me está separando? ¿Qué me está separando comer en exceso, tomar bebidas en exceso? ¿Cuál es la función? Hay que identificar eso, identificar los hábitos como habíamos contado anteriormente. Identificar hábitos, el origen principalmente, dónde apareció, que es fundamental para tomar conciencia. ¿Qué me trajo? Es parte de la conciencia. ¿Qué produjo ese hábito? ¿Cuál fue el efecto? Del pasado, hoy y mañana, pronóstico, es parte de toda la conciencia. ¿Y qué voy a hacer de aquí en adelante para poder mejorar, cambiar esos hábitos y mejorar la vida? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de analizar un montón de opciones? Posterior a ello, tengo que planificar qué voy a hacer. Claro. Se planifica las tareas semanales, etc. Ahí no termina, eso tengo que llevarle a la práctica. Práctica. Pero por supuesto, en el entrenamiento en frío, lo que estuvimos hablando recién, es prepararse a la mañana temprano para realizar ese compromiso con nuestra salud y calidad. Claro. Y después a la noche evaluar. No importa si no salió un 100%, salió un 30 o 35, no importa, para el siguiente va a ser mejor. Eso es fundamental. Es así. Y el entrenamiento en, digamos, frío y otros tenés en caliente significa vivir la experiencia. Vivir la Al experiencia. levantarse y decir, hoy va a ser un día maravilloso, voy a lograr mis objetivos y voy a hacer esto. Entonces vos ya te vas y ya le das esa orden al cerebro. Y de verdad se cumple. Al inicio algunas cosas obviamente no, porque si no sería todo muy fácil, ¿verdad? Así Pero mismo. hay que seguir insistiendo. Así mismo. Bueno, la musiquita nos dice que vamos al corte. Tenemos todavía a la vuelta 5 pasos para el cambio. Vamos a ver. Bueno, no saben lo feliz que estoy con el tema que estamos hablando hoy. Estamos ya en el último bloque, pero tenemos este material que habla de los 5 pasos para el cambio. 5 pasos para el cambio.
Coincidente con la propiedad neuroplástica de nuestro cerebro, estos pasos ayudan a hacer tangible el cambio, ya sea autodirigido o aplicado a través de un profesional. 1. Tener una meta. ¿Cómo quiere estar? Ser, tener. 2. Identificar el hábito que está interfiriendo con la meta. 3. Buscar el origen. ¿En qué momento de la vida influyó y se automatizó? 4. Examinar su efecto en el pasado, presente y futuro. ¿Qué ha ganado con este hábito? ¿Qué puede ocurrir si continúa o si lo cambia? 5. Planificar opciones para introducir nuevos hábitos que puedan competir con los nocivos o no deseados. Muy buen material. Bueno, era lo que nos decías, doctor, Sí, ¿verdad? sí. Pero ahí ya graficado. Excelente material, buenísimo. Bueno, Y esos son los pasos. todo eso se completa o se lleva a cabo a través de la experiencia. O sea, y tiene que ser social la experiencia. Claro. La gente me tiene que ver y yo tengo que disfrutar contigo una cena sin que yo exagere y que pueda disfrutar de la comida. Claro, o sea, y en esa experiencia es como que uno dice, pude lograrlo, de a poquito, Un ¿verdad? poquito, y ahí es donde se producen neurofusiones, donde el cerebro guarda esa información y te hace repetir en otras ocasiones, en otras ocasiones, en otras Claro. ocasiones. Y posteriormente se forma la neuroplasticidad, que tanto queremos, ¿verdad? Claro. El cambio. Ahora, uno hace todo esto y cambia su hábito de comer mal comer o comer de todo, bueno, lo que sea de la comida que nos hace daño, que engordamos y que tenemos colesterol y tenemos un montón de cosas. Cambiamos eso, ¿verdad? Ya nos dijiste que cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? No Sí, hay sí, específicamente un tiempo, ¿verdad? Pero eso ya estamos tipo Superman, así de acero, que ya no vamos a volver a caer en la tentación, ¿o cómo es? No, está automatizado esas redes neuronales, Sí. ¿verdad? Pero puede volver algún acontecimiento anterior, estamos hablando del cerebro Sí. emocional. Sí. Puede volver un hecho del pasado, a la adolescencia o de a poquito, hace poco, puede hacer que vos caigas en eso por una fuerte emoción, la depresión o un recuerdo de alguien y caigas nuevamente en ese hábito. El tema está en repetir nuevamente esos hábitos del tiempo. Claro, O sea, caemos otra vez. ¿Y Si qué caemos hacemos en ahí, depresión doctor? y caemos, entonces ahí nuevamente se van formando las otras redes neuronales que quedaron ahí, que Claro. quedan siempre un chiquitito, están ahí instaurados de nosotros, ¿verdad? Y para eso siempre hay que hacer el control constante, ¿verdad? Hay que estar constantemente autoevaluarnos Claro. a nosotros, ¿verdad? Las respuestas, que la respuesta amigdalina digamos, que atende con nuestra vida, porque así es el cerebro emocional, Sí. no nos afecten las emociones, ¿verdad? Claro. No nos afecten. O sea, una persona que alcohólica o muy propensa a la bebida, por Sí. decirlo, ¿verdad? Para no ser alcohólico, pero que toma demasiado o no puede dejar de tomar. Otra persona que es adicta a la comida. Otra persona que es adicta al sedentarismo, ¿verdad? Que no Sí, puede sí. hacer, no se mueve ni por nada. Todo eso hace daño. Sí. Esto significa que todas estas personas pueden llegar a ser la persona que quieren, Pueden llegar a ser. moldear. Puede moldear totalmente, un 100%. Solamente que es diferente en los tratamientos, ¿verdad? Claro. La alimentación es diferente Sí. y un adicto al alcohólico o a otras cosas es mucho más estricto. O sea, Claro. es otro tipo de tratamiento. Sí. ¿verdad? Bueno, contigo es con el tema de la comida que De la nosotros comida y de la vamos a tratar. alimentación, de disfrutar y todo. Sí, la comida. Claro, porque tiene que ser, como decías vos, de disfrute también, De ¿verdad? disfrute. Porque ¿para qué te sirve ser flaca y amargada, ¿verdad? Claro. Y no poder comer nada y mirás así y le odias a todo el mundo que come y no. Pero no. justamente esa experiencia no se graba con placer, se graba con el otro sistema, que es de las amígdalas, se graba con estrés. Claro. O sea, le he visto a Virginia muy flaquita, pero con una cara de no muy pocos buenos amigos. Claro. ¿verdad? Entonces, eso por un tiempo va a mantener, después ya no, porque el cerebro mismo le va a pedir volver a consumir en exceso. Claro. Sin embargo, si ella cambia de hábito, tiene realmente esa felicidad de disfrutar con la gente, va a ser totalmente diferente. Además, no hay mayor felicidad que darse cuenta que uno pudo, la competencia con uno mismo, ¿verdad? Que Claro, uno pudo fundamental. mejorar como ser humano. Eso es fundamental. Eso es Totalmente. maravilloso porque te da así besitos vos mismo y Sí. puedo y sigo adelante. Y aparte, naturalmente, nuestro sistema de recompensa, el núcleo de accumbens, ¿verdad? Que cuando nosotros comemos libera dopamina, es de disfrute. Tenemos Claro. que empezar a disfrutar la comida. Lo que ocurre es que no estamos disfrutando la comida. Comemos en exceso, pero pensando en otra cosa, no
disfrutando la comida, los sabores, dulce, salado, ácido, astringente, etc. O sea, cuando uno come tiene que concentrarse en la comida, no ver la tele, no discutir, no hacer otra cosa. La atención tiene que estar ahí, disfrutar y tener una relación con el que está comiendo contigo, que disfrute también, lo ideal. Qué gusto, qué gusto. Bueno, espero que hayas disfrutado de tu agua que te brindamos acá, doctor. Y llegamos a la parte final del programa. Te esperamos en un próximo programa porque da mucho gusto lo que aprendemos contigo. Estoy encantado. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.